que sobrepasan los mecanismos de defensa del huésped y que producen invasión, colonización y multiplicación de bacterias en el tracto urinario. Se expresa por leucocituria más bacteriuria y piuria. Y para su confirmación, una bacteriuria significativa es mayor a 100.000 unidades formadores de colonias por mililitro. ¿Se me escucha bien? Disculpe. ¿Podrían confirmar? Sí, Se le Héctor, sí, escucha, doctor. Tiene 7 minutos para terminar su exposición. Ok, doctor. Entonces, en la epidemiología podemos ver que en el sexo, referente al sexo, es mucho más frecuente en el sexo femenino, ¿no? En el sexo masculino, en el primer año de edad, es más frecuente. En el sexo femenino, en la etapa de preescolar, escolar y en la etapa adulta. Las recurrencias y reinfecciones es más común en el sexo femenino, ¿no? En estas etapas de adultez, en el embarazo, en la menopausia. Y en el hombre adulto suele estar asociado a una hiperplasia prostática. Tenemos que hay vías de infección, ¿no? Que pueden ser ascendentes, linfática y hematógena. Ahora, referente a la vía ascendente, tenemos que tener en cuenta que es más frecuente en mujeres debido a sus variaciones anatómicas, como puede ser que sus características anatómicas, como la uretra corta, también la cercanía que tienen al orificio anal, y esto puede ocasionar una contaminación perivulvar y perirrectal, también el reflujo vesicoureteral, que puede ocasionar también una infección, ¿no? Para la vía hematógena, esto es más frecuente en pacientes con inmunosupresión y pacientes en los extremos de la vía, como recién nacidos y pacientes de tercera edad. Está asociado a bacteriemia, ¿no? Una infección generalizada, y el agente etiológico suele ser el estafilococo, ¿no? Que puede ocasionar un absceso renal. Y en la vía linfática, bueno, el riñón y la vejiga, pues hay conexiones linfáticas. Entonces, un aumento en la presión vesical puede aumentar también el reflujo linfático y predisponer a una infección urinaria, ¿no? Entonces, en la etiología vamos a tener que van a haber bacterias gram positivas y gram negativas que pueden ocasionar, ¿no?, una infección. De las gram negativas tenemos la Escherichia coli, ¿no?, que es la más frecuente. Luego tenemos Proteus, Klebsiella, Enterobacter, y entre las gram positivas, el Staphylococcus aureus y el Enterococcus, ¿no? Que la Klebsiella y el Enterobacter están más asociados a litiasis, y el Staphylococcus aureus, pues su vía de infección por vía hematógena. Luego tenemos también que están los estafilococos, ¿no?, coagulosa positivos, ¿no?, que pueden ocasionar abscesos renales, el Staphylococcus saprophyticus, el Gardnerella, que está asociado a embarazo, el Uroplasma urealyticum y el Mycoplasma homini. Y la Cándida, que esto es importante porque está asociado con pacientes diabéticos, pacientes con sonda, pacientes que están en terapia antibiótica, con antibióticos múltiples, y con también terapia de inmunosupresión por trasplante renal. Tenemos también la pseudomonas y el adenovirus. El adenovirus puede ocasionar una infección renal y respiratoria, ¿no? Más frecuente en niños menores de 5 años. Ahora tenemos que estos microorganismos tienen la capacidad de adherirse, ¿no?, gracias a sus pilis o fimbrias, se adhieren al epitelio celular, ¿no?, al urotelio, y luego ascienden, ¿no?, hasta llegar al parénquima renal. Van a haber factores de virulencia. Estos factores de virulencia, ¿no?, como acá tenemos la adhesión, le va a permitir, ¿no?, adherirse al epitelio, ¿no?, y que puedan ascender. Entonces, no todos los grupos de E. coli tienen la capacidad de producir infecciones. Acá vemos los factores de virulencia de la E. coli, ¿no? Uno es la capacidad de adherirse, ¿no? Esto les va a permitir también sobrevivir, ¿no?, al flujo urinario, porque el flujo urinario produce un barrido, ¿no?, de los microorganismos. También tenemos a la resistencia bactericida, y también ellos tienen la capacidad de generar mayor resistencia a más antibióticos. El antígeno K, que
lo que hace este antígeno es que no produce la fagocitosis por parte de los leucocitos, ¿no? A la Escherichia coli. También la aerobactin y exotoxinas como la hemolicina, que producen lisis e inflamación celular. Ahora tenemos que la capacidad de adhesión en los gram negativos está dado por las fimbrias, en gram positivo pues, por los polisacáridos extracelulares. Voy a hablar un poco de la patogenia, ¿no? Que estas fimbrias, ¿no? Hay fimbrias tipo 1 y fimbrias tipo P, ¿no? Y estos van a actuar en diferentes fases, ¿no? En la primera fase, que suele ser la colonización del tracto urinario bajo y vejiga, ¿no? Van a actuar las fimbrias tipo 1. Y las fimbrias tipo P en la fase 2, que va a ser la colonización de la pelvis y el parénquima renal, ¿no? Ya cuando el microorganismo asciende. Acá también tenemos la patogénesis de la uretritis, donde la E. coli se introduce, ¿no? Por la uretra, por lo general por una contaminación fecal, ¿no? Esta se adhiere al epitelio gracias a sus fimbrias y pues comienza a multiplicarse, ¿no? A colonizar y a multiplicarse, ¿no? Por fisión binaria. Luego asciende por la uretra. Y acá tenemos la patogénesis de las cistitis agudas que tienen diferentes fases, ¿no? La primera fase, que sería la fase de penetración y fijación en la capa de moco vesical, la adhesión de los uropatógenos al epitelio vesical, la formación de biofilm bacteriano, la proliferación bacteriana y colonización del epitelio vesical, y por último, la liberación de toxinas que van a dañar las células epiteliales del epitelio vesical, ¿no? Nosotros vamos a tener factores de defensa y van a haber factores que van a interferir, ¿no? Van a promover una infección, ¿no? Entre los factores de defensa tenemos a la orina, ya que tiene una actividad antibacteriana, su elevada osmolaridad, una alta concentración de urea y pH ácido nos protegen. El flujo urinario también, como mencioné, la proteína de Tan y la inmunidad humoral, ¿no? Y entre los factores que interfieren en la defensa tenemos a la obstrucción al flujo urinario, ¿no? Los cálculos que predisponen a un paciente a infecciones, el reflujo vesicoureteral, el vaciamiento incompleto de la vejiga, ¿no? Que puede haber factores mecánicos y factores neurogénicos, características del introito vaginal y periné, la glucosuria también y la alteración del tracto urinario en la gestación. 2 Acá, minutos para terminar, doctora. No le queda más tiempo. ya, doctor. Acá tenemos la orina, ¿no? Que tiene propiedad antibacteriana, ¿no? Por lo que mencioné, su hemolería extrema, su concentración de urea y su pH ácido. El flujo urinario que produce un aclaramiento espontáneo. La resistencia mucosa vesical por los mucopolisacáridos y los glicosaminoglicanos. La proteína de Thom-Horvath, que se va a unir a las fibras tipo 1. Y la respuesta humoral. Acá tenemos que la respuesta celular, que el epitelio tubular, ¿no? Se van a liberar estas interleucinas, ¿no? 6, y esto va a promover que se libere mayor secreción, haya mayor secreción de inmunoglobulinas A, y va a haber una mayor actividad antibacteriana de la mucosa, ¿no? Y entre los factores que intervienen tenemos los cálculos, ¿no? Que producen obstrucción, ¿no? Y un fenómeno irritativo local. También tenemos al reflujo vesicoureteral, que produce, ¿no? una infección urinaria, ¿no? Que puede ser por etiología desconocida, por congénita y sobre distensión vesical, ¿no? El vaciamiento incompleto, que como mencioné, ¿no? Habían dos mecanismos, que puede ser mecánico o por mala función neurógena, ¿no? Esto se da en pacientes con poliomielitis, tabes dorsales, neuropatía diabética y pacientes con lesiones medulares, ¿no? Y en mecánico, pues por una hiperplasia prostática, una estenosis ureteral, válvulas uretrales y obstrucción del cuello vesical. Y entre factores que interfieren, ya por último, ¿no? Factores que interfieren con el mecanismo de defensa, el cuarto, que sería el defecto de mecanismos locales, ¿no? De defensa vaginal y perineal, como pueden ser las alteraciones hormonales, ¿no? El estrógeno, estos van a ser endógenos, ¿no? El déficit del factor de Lewis,
el pH bajo en las secreciones vaginales, ¿no? Y exógenos como el uso de espermicidas y antibióticos. Voy a darle el paso a mi compañera Annalí. Bueno, buenos días con todos. Continuando con la exposición, clasificación y cuadro clínico. Bueno, en la clasificación tenemos las infecciones urinarias, se pueden clasificar en función a su evolución y la coexistencia de factores de riesgo o de su localización anatómica en el tracto urinario. Bueno, en ITU no complicada, esto se produce en mujeres sanas, no gestantes. Esta infección es muy frecuente en mujeres jóvenes con vida sexual activa. Bueno, que tienen un tracto normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas, sin una historia reciente de instrumentación como una sonda. Bueno, los síntomas van a estar asociados a la uretra y a la vejiga. Bueno, en ITU complicada, en pacientes que presentan algunas condiciones que van a determinar mayor riesgo de evolución desfavorable debido a factores anatómicos, ya sean funcionales o farmacológicos. Bueno, y estos van a predisponer al paciente a una infección persistente o recurrente, ya sea una litiasis, sondaje vesical, bacterias resistentes a antibióticos, y esto va a comprender desde una litiasis complicada hasta una sepsis con choque séptico. Bueno, en ITU asociado a catéter es un ITU en presencia de un catéter urinario permanente sin evidencia de otra fuente de infección. Bueno, se define que es mayor o igual a 10 al cubo, unidades formadoras de colonias por mililitro en una muestra de orina de catéter o muestra de orina obtenida por 48 horas después de retirar el catéter. En ITU recurrente, como dice su nombre, recurrencia en ITU no complicada o complicadas de 3 episodios de ITU al año o 2 episodios de ITU en los últimos 6 meses. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un cuadro resumen. En la infección del tracto urinario tenemos no complicada y complicada. En la no complicada es mujer joven, sana, no embarazada. Los síntomas son menor a 7 días. El mínimo de riesgo es afectación renal, ya sea la pielonefritis y fallo de tratamiento. En la complicada sea la vía normal, pero alteraciones asociadas a diabetes, inmunosupresión, manipulación de la vida urinaria en niños, ancianos, y los síntomas van a ser mayores a 7 días y en hospitalizados. Y esto sí va a tener un riesgo de alteración renal, ya sea pielonefritis, fallo del tratamiento, y va a producir una sepsis. Bueno, en vía urinaria anormal por una obstrucción, por un reflujo vesicouretral, vejiga neurógena, cálculos y embarazo. Esto también va a llegar a una pielonefritis, fallo del tratamiento y una sepsis. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la clasificación, esta es por su localización anatómica. Tenemos al ITU de vía urinaria alta. Esto va a estar asociada a la colonización bacteriana a nivel uretral y parenquimal. Y entre estos vamos a tener a la pielonefritis, absceso intrarrenal, absceso perinefrítico. En ITU de vías urinarias bajas es la colonización bacteriana a nivel de la uretra y vejiga, y entre ellas tenemos a la uretritis, cistitis y prostatitis. Siguiente, por favor. Bueno, en el cuadro clínico, en las vías urinarias bajas, tendremos urgencia miccional, disuria, polaquiuria, turbidez, olor fétido de la orina, fiebre, náuseas, vómitos y el dolor suprapúbico. En vías urinarias altas, en especial en la pielonefritis, tendremos disuria, polaquiuria, tenesmo vesical,
piuria, escalofríos, fiebre, dolor en los flancos, en la fosa renal, una puño-percusión positiva, náuseas y vómitos. Siguiente. Bueno, doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar acerca, en este caso ya, de los métodos diagnósticos para poder confirmar una infección del tracto urinario, ¿no? En este caso, el primer paso va a ser todo lo que tiene que ver con la parte del examen físico y también de la anamnesis, como ya lo había mostrado mi compañera, los signos más relevantes, ¿no? Acá tener en cuenta, por ejemplo, el paciente llega con una disuria, con dolor en el flanco, sobre todo donde se encuentra la fosa renal, polaquiuria, fiebre, ¿no? Entonces, esos van a ser los signos que nos podría estar indicando, ¿no? Que hay en este caso una presencia de una infección. Ahora, después también ya se van a incluir ciertos estudios de laboratorio, como por ejemplo, en este caso, después de un examen de orina, dentro del examen de orina, perdón, en la parte química, para observar mediante el método de tira colorimétrica, también el análisis de orina y el urocultivo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo el siguiente, por favor, Héctor. En este caso, primero, dentro de los estudios de laboratorio, tenemos lo que es el análisis de orina. Esta, pues, es la mejor prueba inicial para todos los pacientes, es la más indicada también, y el procedimiento va a consistir primero en un examen visual para poder observar tanto el aspecto, el color de la orina, luego también el examen químico, ¿no? El cual va a estar dado por la tira reactiva, y un examen microscópico, ¿no? Donde, bueno, básicamente de la orina, ¿no? Para observar si es que existe algún tipo de microorganismo. Entonces, luego, dentro de los métodos, por ejemplo, para realizar el análisis de orina o de recogida de muestras en este caso, hay un método de una muestra midstream de captura limpia que justamente es para poder reducir la contaminación, si es que hay, ¿no? Por el mismo hecho de que, bueno, la vagina está cerca y pues puede haber contaminación con la flora vaginal o incluso también de la piel. Luego también el otro método de recogida de muestra, por ejemplo, es la cateterización directa de la vejiga. Esto se puede considerar si es que el riesgo de contaminación es alto también. Y lo más común, ¿no? Que también es la aspiración suprapúbica. En este caso es donde cuando no hay contaminación, ¿no? Si se realiza correctamente, pero rara vez se usa también debido a que es de carácter invasivo. Entonces es un poco más peligroso. Luego tenemos dentro de los hallazgos que se van a encontrar en el análisis de orina, la piuria, ¿no? Como lo había mencionado mi compañero, donde va a haber presencia de glóbulos blancos en la orina, y esta pues también va a estar representada porque va a haber la enzima esterasa leucocitaria, en este caso positiva, ¿no? También dentro de los valores vamos a encontrar valores mayores o iguales a 5 leucocitos por campo o de 8 a 10 leucocitos por milímetro cúbico, ¿no? Luego también va a estar dado por la bacteriuria, donde vamos a encontrar nitritos urinarios positivos, lo cual va a indicar bacterias, ¿no? Bacterias que tienen la función justo de convertir los nitratos en nitritos. Eso va a indicar los nitritos, ¿no? La presencia de estas bacterias, como por ejemplo la E. coli, ¿no? Que la mayoría de bacterias gram negativas van a encontrarse dentro de estos. Y también esta bacteriuria se puede dar mediante una visualización directa por tinción Gram, ¿no? Aunque es raramente también utilizada. ¿Qué otros hallazgos encontramos dentro de estos? También los cilindros de leucocitos, en este caso podrían indicar pielonefritis, hematuria, micromacroscópica también, la orina alcalina, ¿no? Con un pH mayor a 8 y los cristales de estruvita en el sedimento, ¿no? Lo cual me indicarían que hay organismos productores de ureasa, como por ejemplo el Proteus, la Klebsiella, ¿no? Y también otras cosas, otros hallazgos que encontramos son las células epiteliales escamosas. Dentro del urocultivo, ahora, primero vamos a tener indicaciones de cuándo se va a realizar. Primero, cuando hay una sospecha de una infección del tracto urinario complicada,
o una que está asociada a la atención médica también, cuando hay una sospecha de pielonefritis, urosepsis, de cistitis, ¿no? No complicada con cualquiera de estos siguientes aspectos. Primero, cuando hay antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, cuando hay un análisis previo de orina que de repente ha salido mal, equivoco, cuando hay síntomas atípicos también, cuando hay alguna preocupación por patógenos multiresistentes, como por ejemplo debido al uso de los antimicrobianos, antibióticos, ¿no? O cuando el paciente también es mayor a 65 años. Entonces, también acá, pues, cuando hay cultivos de seguimiento para prueba de cura en los siguientes casos, cuando hay síntomas que no se van a resolver a pesar del tratamiento con antibióticos o anomalías anatómicas y funcionales dentro de estas vías urinarias, ¿no? Dentro de la interpretación que vamos a tener del urocultivo, se van a considerar positivos si es que, por ejemplo, está presente primero la bacteriuria significativa, la cual va a ser definida cuando hay una cantidad mayor o igual a 10 a la 5 unidades de formación de colonia, ¿no? En una muestra de captura limpia. También, como ya habíamos dicho, cualquiera de estos organismos o las muestras se pueden obtener por los métodos que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Como por ejemplo la aspiración suprapúdica. Y los tipos de colonia más frecuentes que se van a encontrar, por ejemplo, la E. coli, ¿no? Que se va a teñir con un rosa intenso cuando se tiñe con el agar maconchi, la Klebsiella pneumoniae, ¿no? El Proteus mirabilis, las pseudomonas aeruginosa también, ¿no? Que se van a pigmentar de color azul verdoso. Siguiente, por favor, ya para finalizar con el diagnóstico, que en este caso vendríamos a hablar también de los diagnósticos por imágenes, ¿no? Que por lo general no están tan indicadas ni tampoco son tan útiles, pero bueno, en cuanto a la detección de hitos inferiores, pero se pueden realizar en pacientes que están, bueno, sobre todo para descartar factores de complicaciones, ¿no? Complicaciones en este caso, ¿no? O de repente si se sospecha también de algún tipo de urosepsis o pielonefritis complicada. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, tenemos las indicaciones cuando hay una sospecha de obstrucción en el tracto urinario, cuando hay una enfermedad grave también, o los síntomas están persistentes, ¿no? Mayor a 48, 72 horas de que se le ha dado un tratamiento con antibiótico, ¿no? O también el shock, que, bueno, la enfermedad grave. Dentro de estos estudios por imágenes vamos a tener primero la tomografía computarizada, ¿no? El ANATAC de abdomen y pelvis, ya sea con contraste o sin contraste, ¿no? En este caso, la sin contraste va a estar indicado en infecciones de las vías urinarias recurrentes, complicados y donde el paciente no responde al tratamiento. También evaluación de posibles afecciones del tracto urinario, como por ejemplo cálculos, obstrucción, tumores y traumatismos. También vamos a tener como otra prueba el ultrasonido, ¿no? De los riñones y la vejiga, sobre todo para poder evaluar si es que hay una posible obstrucción también y puede ayudarnos a diagnosticar algún tipo de, de pielonefritis, ¿no? Estas están indicadas mayormente en niños, bueno, en cuanto a niños menores de 24 meses para descartar anomalías anatómicas del tracto urinario y también hay contraindicaciones al contraste o la radiación, ¿no? Dentro, no solamente estas son las únicas, sino también se pueden incluir resonancias magnéticas de abdomen y de pelvis, cistourografías, misionales, histografías retrógradas, incluso también gammagrafías, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Bueno, continúo yo. El siguiente, por favor. Bueno, a propósito de un caso clínico, ¿no? Para finalizar ya esta exposición. En mi caso clínico, pues se trata de una mujer de 22 años que va a acudir al servicio de urgencias por presentar un dolor en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Cabe aclarar, pues, que en el hipocondrio izquierdo se encuentra, pues, parte del hígado también, la cola del páncreas, ¿no? El vaso también, y bueno, también parte del riñón izquierdo, ¿no? Por lo que podría haber alguna alteración en estos órganos. También presenta disuria de 3 días de evolución, ¿no? Para recordar el concepto de disuria, pues hace referencia a una micción dolorosa, ¿no? Doctor, Además también, discúlpame, Úrsula, te has adelantado, me toca, es tratamiento lo que sigue después. No, ok, no hay disculpe. problema, que continúe nomás. Ya, doctor, gracias. Bueno,
Ni tampoco no presenta fiebre, ¿no? Malestar general, escalofríos, fiebre y una temperatura de 39 grados. Y no presenta antecedentes personales de interés, ¿no? Al ser una mujer joven. Siguiente, por favor. Bueno, en la exploración y las pruebas complementarias presenta una tensión arterial de 90/65 milímetros de mercurio, lo cual hace ver que se encuentra hipotensa. También una frecuencia cardíaca de 143 latidos por minuto, ¿no? Lo cual el rango normal pues está entre 60 y 100, lo cual pues está aumentada. La temperatura de 39 grados hace suponer de fiebre, ¿no? Lo cual nos hace sospechar de alguna infección. También su saturación de oxígeno se encuentra pues dentro del rango normal, ¿no? 97%. También se encuentra en regular estado general, ¿no? El Glasgow normal, estado consciente y orientada. Y eumneica en reposo. Esto quiere decir pues que en reposo se encuentra normal su frecuencia respiratoria. También en la auscultación cardiopulmonar no se halló anormalidades. En el abdomen, pues el abdomen blando y depresible no presenta megalias o crecimientos anormales, pero sí presenta dolor, ¿no? A la palpación del hemiabdomen izquierdo, ¿no? Específicamente, pues en el hipocondrio izquierdo que se irradia al hipogastrio. Y es un dolor de tipo cólico. A la puño percusión renal izquierda es positiva, ¿no? Y bueno, también se le realizó hemograma. Los leucocitos se encuentran aumentados. Hay una leucocitosis. Los neutrófilos también se encuentran aumentados, ¿no? Lo cual ya nos hace pues, sospechar fuertemente ya de alguna infección. Es probable por la fiebre. Y se manifiesta en la fiebre, ¿no? Bueno, la hemoglobina también normal. Los linfocitos presentan linfopenia, ¿no? Están ligeramente bajos. De ahí, bueno, las plaquetas se encuentran dentro del rango normal. Y con respecto a la coagulación, la paciente presenta hiperfibrinogenemia, ¿no? Lo cual, estos son pues niveles elevados de fibrinógeno en sangre. Y es que pues hay que tener cuidado con respecto a estos valores, ¿no? Porque un valor de fibrinógeno que sea mayor de 700 miligramos por decilitro ya puede significar pues un peligro, ¿no? De que se formen coágulos o que podría dañar al corazón o incluso al cerebro. Siguiente, por favor. Con respecto pues a la bioquímica, examen bioquímico, la glucosa está inferior a 140 miligramos por decilitro, lo cual se considera normal, ¿no? Este paciente presenta 105. La urea, está en 27 miligramos por decilitro. La creatinina está dentro del rango normal, 0.84 miligramos, ¿no? Y bueno, de ahí está todo en rango normal. Solo que en urea, pues, en análisis de orina, disculpen, presenta pues cuerpos cetónicos, ¿no? Y también ligera hemoglobina, ¿no? Aunque no manifiestan los valores. Más en el sedimento urinario y vamos a ver los valores por campo. Y bueno, en el sedimento urinario ahora presenta piuria el paciente, ¿no? Entonces lo cual nos hace sospechar de una infección del tracto urinario también. O sea, la sospecha ya se hace más fuerte. Y la piuria pues hace referencia a pus en orina. De ahí los hematíes, 10 a 25 por campo, ¿no? Cuando lo normal es de 1 a 2 hematíes por campos. O sea, presenta pues hematuria, ¿no? También células epiteliales muy abundantes en el sedimento urinario. Y también la flora bacteriana muy abundante, ¿ya? Y entonces ya se trata de evaluar con un hemocultivo. Entonces, se le hizo un hemocultivo y tras 5 días de incubación, y bueno, y también se le hizo un urocultivo y se aisló el Escherichia coli, ¿no? Y presenta pues 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, lo cual, bueno, pues hace presente una bacteriuria significativa, ¿no? Entonces, lo cual ya como que ya va a confirmar nuestra sospecha de infección de tracto urinario por Escherichia coli. Y bueno, la radiografía de tórax pues no presenta alteraciones significativas y la ecografía abdominal pues no presenta alteraciones valorables. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico diferencial se podría hablar también de una cistitis complicada, ¿no? De un cólico renal también complicado o una enfermedad pélvica inflamatoria. Siguiente, por favor.
Y bueno, como comentario final a este caso, pues la clínica del paciente desde un inicio, ¿no?, hizo sospechar de una pielonefritis aguda. También, pues, es un paciente con una ITU complicada, ¿no?, porque presenta bacteriemia, ¿no? Y nosotros sospechamos, pues, de una pielonefritis aguda desde un inicio porque los síntomas y signos van a incluir, ¿no?, fiebre, escalofríos, dolor en los flancos, o en este caso, pues, fue en el hipocondrio izquierdo, ¿no? También tuvo náuseas o vómitos. Entonces, en el tratamiento que va a ahondar mi compañero, ¿no?, se instauró un tratamiento precoz, en este caso con ceftriaxona. Ceftriaxona, también tobramicina, ¿no?, y enantium, y también paracetamol, ¿no?, que es un antipirético. Y bueno, la paciente tuvo una excelente evolución clínica tras 24 horas de observación. Y bueno, estuvo hemodinámicamente estable y ya con apirexia, y se decidió el alta, ¿no? Y con un tratamiento, pues, en casa ya con cefuroxima durante 500 miligramos, ¿no?, cada 12 horas durante 10 días, y paracetamol también cada 8 horas, 1 gramo. Bueno, y como conclusión, ya este es un diagnóstico precoz de pielonefritis aguda. Y este diagnóstico precoz va a permitir la rápida instauración de un tratamiento, ¿no?, evitando algunas complicaciones, ¿no?, como puede ser un shock séptico o el desarrollo de una pielonefritis enfisematosa. Eso sería todo, doctor, con respecto a... Ahora doy paso a mi compañero. Ahora sí, doctor. Después retomamos el caso clínico. Gracias. Bien. Doctor, buenos días. Bien. Para empezar el tratamiento de una infección urinaria, ¿ya? Primero tenemos que ver las medidas generales que tenemos que tener, ¿ya? Y esto está dentro de lo que vienen a ser medidas de protección, ¿no?, y prevención. ¿Para qué? Para poder evitar por las posibles infecciones urinarias, ¿no? ¿Qué cosa se debe decir a un paciente cuando viene, ¿no?, a la consulta? De higiene adecuada. ¿Para qué? Para poder disminuir los números de gérmenes en el área genital. También que tomen bastante agua, ¿no?, la ingesta de líquidos de 2 a 3 litros por día. También tratamiento con espasmolíticos, si la disuria, por ejemplo, es importante durante las no durante las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Sino también floxabato, ya flavoxato, Orinit, 200 miligramos vía oral cada 8 horas, ¿no? También dentro de las medidas generales, también están los antitérmicos, como por ejemplo si el paciente hace fiebre, paracetamol, ¿no?, 150 miligramos cada 6 horas, o si en otros casos 1 gramo, ¿no? Dependiendo eso, ir dependiendo al peso del paciente, ¿no? También hay que administrar analgésicos al paciente en casos, porque las infecciones urinarias muchas veces llegan los pacientes al establecimiento refiriendo dolor, y cuando se le hace el puño percusión lumbar muchas veces le sale positivo, pero están teniendo dolor y hay que tratar también el dolor. Podemos tratarle con metamizol, incluso cuando está acompañado también de fiebre, ¿no? O también le podremos dar, pues en caso de que esté en tu casa o en otro lugar, un establecimiento de salud donde no se maneja tal vez medicamentos endovenosos, podemos darle ya medicamentos que ya son para el dolor específicamente, ¿no? Y si el paciente también llega vomitando, porque suele muchas veces causar las infecciones urinarias, náuseas, vómitos, se le tiene que administrar antieméticos, ¿no?, como la metoclopramida, ya, o el plimperan, 10 miligramos cada 8 horas, por ejemplo, ¿no? En este caso, si el paciente tiene un vómito abundante, tendremos que pasar, pues, a lo que viene a ser ya por la vía endovenosa, ¿no?, donde se le podrá poner medicamentos como, por ejemplo, el dimenhidrinato. También hay que tener en cuenta el suspensorio escrotal en orquiepididimitis, también baños de asiento, también laxantes por vía oral en caso de prostatitis, y también acidificar la orina, ¿no?, por ejemplo con vitamina C, y también efectuar la micción postcoital, ¿no?, para evitar los riesgos de infección. Ahora, he estado viendo de acá, dentro de los tratamientos, ¿ya?
Antes de pasar a esto, quería hablar sobre esta parte, sobre los antimicrobianos, ¿no? A veces ya en nuestras sociedades, desde hace mucho tiempo, se está viendo que viene a darse lo que es la automedicación, ¿no? O van a una farmacia y muchas veces lo primero que hacen es el medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué se está viendo? Se está viendo que está aumentando lo que viene a ser la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Entonces podemos observar en la imagen, por ejemplo, que una de las más grandes resistencias actualmente es a la ampicilina, ¿no? Luego vienen también las sulfas, como es el trimethoprim sulfametoxazol, en los cuales actualmente están haciendo más resistencia, ¿no? Por el uso descontrolado de lo que vienen a ser estos medicamentos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. También cuando hablamos de lo que viene a ser los antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, ahí igualito, ¿no? La ampicilina es la que está llevando, ¿no? La mayor, hasta actualmente lo que es mayor resistencia están haciendo los gérmenes en cuanto a este tratamiento. Pero si nos vamos al tratamiento ideal, que muchas veces vemos, ¿no? Vamos a observar, por ejemplo, que el nitrofurantoína, ¿no? Actualmente se podría estar usando, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad son muy pocos los que usan nitrofurantoína, pero debería ser un tratamiento quizás de elección, ¿no? Bien, ahora, si vemos que un paciente adulto con síntomas urinarios, como puede ser disuria, poliaquiuria, ¿ya? Presenta urgencia urinaria o dolor suprapúbico y tiene ausencia de leucorrea y también presenta irritación vaginal, dolor lumbar, puede presentar fiebre o intolerancia a la vía oral, esto debemos confirmar con un uroanálisis patológico, en el cual pues podemos tal vez ver nitritos positivos, estereosis leucocitaria, según la disponibilidad, ¿no? Ahora vamos a ver acá. Si no presentara eso, ¿no? Descartar la infección urinaria baja, complicada, en este algoritmo que estamos viendo. Pero si en caso presentara todo esto, entonces vamos a estar frente a una cistitis o un nitus de baja no complicada, ¿no? Entonces, el tratamiento para un hito baja no complicada, pues la primera opción debería ser justamente la nitrofurantoína, ¿no? 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 a 7 días. O también la nitrofurantoína monohidratada en macrocristales, que viene en presentación retardada de 100 miligramos por vía oral cada 12 horas por 5 días. ¿Qué más? Fosfosinasa, trometanol en sobre de 3 gramos vía oral como dosis única. Y si es que no tendríamos esto, tendríamos un alternativo de segunda línea, lo que viene a ser el cifuroxime, vía oral 500 miligramos, cada 12 horas por 3 días. Pero menos recomendable, de acuerdo a la epidemiología local y los resultados antibiograma que podemos hacerle, podemos usar cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina de 500 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días, o también ampicilina más sulfactam 750 miligramos vía oral cada 12 horas, o amoxicilina más ácido clavulónico, 1 gramo vía oral cada 12 horas, y ambos por 5 a 7 días. Pero si la mujer presentara un segundo episodio en 6 meses, o tercero en 1 año, o tal vez un hombre con el primer episodio, ya, en ese caso, si fuese no, hay que aplicar pues el algoritmo. Si no presentara esto, hay que aplicar el algoritmo que a continuación hemos descrito. Pero si sin caso sí cuenta con esto, entonces hay que realizarse lo que viene sería un urocultivo previo, ya hay que prescribir el tratamiento y también pues hay que hacer la consulta ya a un especialista que viene a ser un urólogo, ¿no? Pero frente a esto, si este tratamiento, si hay una persistencia de los síntomas o deterioro clínico a las 48 horas, que son 2 días, entonces igual hay que tomar la decisión de un urocultivo y utilizar otra opción terapéutica, ¿no? Bien sabemos que los urocultivos nos van a darnos el tipo de germen al cual nosotros tenemos que tratar, pero también hay que hacerle lo que viene a ser el antibiograma para estar ya más precisos lo que viene a darse el tratamiento que nosotros vamos a brindar. Entonces, ¿tenemos varias complicaciones? Sí, tenemos la cistitis simple y no complicada que vemos mencionada. Cuando es pauta de un día hay que usar fosfomicina trometanol, que viene muchas veces con el nombre de Munurol, 3 gramos vía oral en una sola toma. O pues también tenemos lo que viene a ser la amoxicilina ácido clavulónico, ¿ya? Que muchas veces no se usa en estos casos como primera opción, ¿no? Ya en esos casos sería la fosfosinasa. Pero cuando tenemos una pauta de 3 días, ahí ya podemos utilizar lo que viene a ser las cefalosporinas de segunda generación, ¿ya? Y las cefalosporinas de tercera generación,
Por ejemplo, tenemos de segunda generación pues la cefuroxima, que viene con el nombre de Sinat en las farmacias, de 250 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Y en este caso, si no tenemos esta opción, pues pasamos a la cefalosporina de tercera generación, ¿no? La cefixima, que viene con el nombre de Denbar, 400 miligramos por día. O la fluoroquinolona, que viene como levofloxacino, que viene también con otro nombre de Tobanic, que se da 500 miligramos una vez al día. O también podemos darle ciprofloxacina, ¿no? 250 miligramos pues cada 12 horas, 2 veces al día. El ciprofloxacino le podemos dar una vez al día y el ciprofloxacino pues cada 12 horas, ¿no? Bueno, ahí tienen los nombres. Y cuando estamos frente a una cistitis complicada, en este caso el tratamiento va a ser igual que igual en la cistitis no complicada, pero la duración del tratamiento en este caso ya va a ser más largo, ¿no? Va a ser entre 7 a 10 días. Y en caso, pero que el paciente, siempre a todos los pacientes hay que preguntar, ¿eres alérgico a algún medicamento? Y si te responden sí, en casos de alergias a betalactámicos, entonces vamos a usar la fosfomicina trometanol en 2 dosis de 3 gramos cada 72 horas. El tratamiento empírico tendrá que ajustarse pues, ¿no? al resultado del que viene a ser un urocultivo, ¿no? Hasta que tengamos una visión de cuál es el germen que está pues, presentando en sí el paciente, ¿no? ¿Ya? Si una cistitis tratada no responde al tratamiento, habrá que realizar pues definitivamente un urocultivo. Y si este es negativo, valorar pues la posibilidad de que el cuadro sea una uretritis y tratarla como una uretritis en sí, ¿no? ¿Ya? Ya no como una cistitis. Si no existe en este caso riesgo de uretritis, urocultivos negativos, hay que obligar, no estudiarnos a vernos obligados a descartar pues una tuberculosis. Bien. Y el tratamiento de una uretritis, aquí vamos a usar lo que viene a ser la ceftriaxona de 200, bueno, la ceftriaxona viene pues de 1 gramo, ¿no? Pero en este caso, pues en este caso de uretritis, la ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, cuando estamos sospechando, ¿no? de un gonococo, ya en una dosis, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 7 días. Ya en este caso no gonocócico. Alternativas a la ceftriaxona, si no tengo ceftriaxona y puesto de salud, pues hay que usar ciprofloxacino, o si no, cefixima, ¿no? En 500 miligramos vía oral en monodosis, o la cefixima, 400 miligramos vía oral, también en monodosis, ¿no? Y ahora, si no tengo esto, entonces una alternativa de la doxiciclina, ¿qué cosa puede ser? Acitromicina, 1 gramo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo esto. Entonces, ¿a qué me voy? Entonces le voy a dar citromicina 1 gramo vía oral en monodosis también. Eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 7 días también, o si no, ofloxacino, ya 200 miligramos vía oral cada 12 horas, pero por 7 días. ¿Qué más hay que hacer en este caso? Hay que tratar a los contactos sexuales del paciente y hay que tener una abstinencia sexual de 7 días tras el inicio pues, del tratamiento. Y en las embarazadas con uretritis, la sesión antibiótica recomendada es de 250 miligramos de ceftriaxona intramuscular en monodosis más eritromicina 500 miligramos cada 6 horas vía oral durante 7 días. Y cuando estamos frente a una pielonefritis ya de tipo aguda, y cuando este paciente no tiene criterios para ser hospitalizado, porque normalmente los pacientes con pielonefritis a veces se hospitalizan, en este caso usamos lo que viene a ser cefalosporinas de tercera generación vía oral durante 14 días. Entonces, ¿qué vamos a tener? La cefixima, 400 miligramos cada 24 horas, ya por vía oral durante 14 días, y ceftibuteno, 400 miligramos cada 24 horas vía oral durante 14 días. Pero si no tenemos esta opción, podemos usar la vía intramuscular, donde podemos usar a la ceftriaxona, ¿ya? O el cefonicid, 1 gramo por día, ¿ya? Y si el paciente tiene alergias a los betalactámicos, entonces vamos a irnos a los aminoglucósidos, donde el representante, pues ya conocemos la micacina, que va a ser de uso intramuscular en dosis única diaria entre 10 a 14 días. O también podemos usar una fluoroquinolona por vía oral. Pero el tratamiento hay que tener siempre en cuenta en estos casos de pielonefritis, que ya son más largos, entre 10 a 14 días. Y cuando el paciente tiene ya criterios de ingreso a hospitalización, entonces
vamos a irnos a la vía intravenosa. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar cefalosporinas, por ejemplo, cefepime 2 gramos cada 12 horas, o también se fracciona ya 2 gramos cada 24 horas, hasta la mejoría clínica o desaparición de la fiebre, o sea, cuando ya haya caído la fiebre, y hay que proseguir con el tratamiento vía oral hasta completar pues los 14 días. ¿Qué más podemos utilizar en este caso? Cuando es una pielonefritis con criterios de hospitalización, ertapenem 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 14 días, o también una ampicilina 1 gramo vía intravenosa cada 6 horas, más asociado a un aminoglucósido como la tobramicina de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso por día por vía intravenosa en dosis única. Y cuando el paciente tiene un peso de 70 kilos, pues hay que utilizar ya 300 miligramos cada 24 horas. Ahí está la presentación de los medicamentos que se hizo mención. Bien, pero cuando tenemos a un paciente que tiene una prostatitis aguda, sobre todo en menores de 35 años, pues el tratamiento de elección va a ser la ceftriaxona, más la doxiciclina, ¿ya? Y esto se va a usar en monodosis, ¿ya? Y la doxiciclina, que como ya estamos haciendo mención, se va a usarse vía oral cada 12 horas. Y cuando no tenemos doxiciclina, entonces podemos usar la ofloxacina, ¿no? Con 400 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿ya? ¿Y por cuánto tiempo debo usar todo esto? Durante 10 días, ambas. Cuando el paciente tiene más de 35 años, usamos la ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas vía oral durante un mes, o la levofloxacina 500 miligramos cada 24 horas durante también ya un mes. Como tratamiento ya es un poquito más largo, ¿no? Ya. Bien, continuamos. Y cuando la prostatitis aguda, y cuando estamos ahora frente a una prostatitis crónica, entonces el tratamiento también va a ser ya con fluoroquinona de segunda generación, fluoroquinolona de segunda generación, el cual tenemos al ciprofloxacina, ¿no? El cual se le va a dar 500 miligramos por día vía oral durante 4 a 6 semanas. Y si no tenemos esto, hay que buscar una alternativa, sí, la fluoroquinolona, como tenemos al cotrimoxazol, hasta 3 meses, ¿no? Esto muchas veces incluso viene como sulfametoxazol más trimetoprim. Y alfa bloqueantes, como tenemos la terazocina o doxazocina de 4 a 8 miligramos en dosis única antes pues, de acostarse, ¿no? Pero ¿qué cosa es? En este caso, ¿qué se va a hacer? Hay que hacer un orocultivo posto, ya a los 15 días, al mes y a los 6 meses. Ya también, pues esto también se debería de hacer cuando tienes una prostatitis de tipo crónica, ¿no? Digo, de tipo aguda. Y cuando el paciente tiene orquiepididimitis, ¿ya? Aquí ya tratamos el inicio, ¿no? De manera empírica, vamos a considerar que la vía de transmisión ha sido ya por manera sexual en menores sobre todo de 35 años y por otra vía, que no específicamente la sexual, en mayores de 35 años. En este caso se va a recomendar suspensorio que va a ser la vía de transmisión sexual, por ejemplo, la ceftriaxona intramuscular asociado a doxiciclina, ¿ya? 100 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 10 días, u ofloxacino, que es el pseudonurfox, 400 miligramos cada 12 horas por vía oral. El tratamiento en sí, para este caso, es de 10 días, ¿no? Y la vía de transmisión no sexual, cuando por ejemplo, tiene más de 35 años, no sospechamos que ha sido por este medio, pues el tratamiento va a ser ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas vía oral durante 10 días, o también podemos darle amoxicilina más ácido clavulónico, ya puede ser hasta 1 gramo, ya, o de 875 a 1 gramo, ya, cada 8 horas durante 10 días. Ahora hay situaciones especiales. Sí. Los pacientes, por ejemplo, que son sonados por retención aguda de orina y cuyo sondaje haya sido traumático, que presenten riesgo de endocarditis, deben recibir tratamiento profiláctico por vía oral y durante 3 días con uno de los siguientes antimicrobianos, ¿no? ¿Ya? Normalmente a veces llegan a las emergencias pacientes también que usan permanentemente lo que vienen a ser las sondas, ¿no? Las sondas Foley. En este caso hay que darle ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas por vía oral. Se le puede dar también Cetrim, ya una cápsula cada 12 horas por vía oral,
Y también amoxicilina más ácido clavulónico de 875 miligramos y 125 miligramos, ¿ya? Cada 8 horas por vía oral, ¿no? ¿Ya? Y cuando el paciente presenta una bacteriuria, ¿no?, asintomática, que muchas veces es frecuente en un 26%, en este caso no requiere tratamiento salvo en los pacientes que presenten factores de riesgo de invasión renal, en cuyo caso el tratamiento es el mismo, pues, que hemos presentado anteriormente en la cistitis no complicada, ¿no? Pero también sería bueno mandarle a hacer lo que es el urocultivo, ¿no?, para poder tener una visión mejor de la bacteria que vamos a tratar, ¿no? Y la bacteriuria asintomática solo debe tratarse, como dije, en mujeres embarazadas o antes de una intervención genitourinaria invasiva o en pacientes neutropénicos, ¿no? No debe tratarse en pacientes por el solo hecho de ser diabéticos, portadores de sonda vesical, institucionalizados, ¿no? Pacientes con nefrostomía o endoprótesis ureterales, ¿ya? O pacientes que presentan lesión medular, ¿no? Y cuando hay una infección urinaria recurrente, si se produce una recidiva del cuadro tras suspender el tratamiento, habrá que realizar, pues, definitivamente un urocultivo y tratar 2 semanas con un nuevo fármaco a la espera del resultado del urocultivo, ¿no? Eso quiere decir que no está haciendo efecto el fármaco que nosotros hemos elegido para tratar lo que viene a ser la infección. Entonces hay que cambiar inmediatamente de fármaco, pero antes de eso ya habremos tomado la decisión de que se realice lo que viene a ser el urocultivo y el antibiograma para poder, ¿no? Hasta esperar ese resultado, tenemos que cambiar el tratamiento. Pero si nuevamente hay una recidiva en el cuadro, hay que descartar entonces patología estructural o funcional ya de las vías urinarias, ¿no? Y la cistitis en el embarazo, pues aquí el tratamiento es el mismo que en la cistitis aguda, salvo que las quinolonas estén contraindicadas y la duración del tratamiento ha de ser de 7 días, ¿no? Y sobre todo las mujeres hay que ver el riesgo-beneficio de ciertos medicamentos, ¿no?, cuando son embarazadas. Y también siempre hay que preguntarles si son alérgicas también, ¿no? Y hay fármacos que atraviesan la barrera hematoplacental. Pero también se puede usar la fosfomicina 3 gramos en 2 tomas, una toma al día. Y el screening, pues, entre las 12 y las 16 semanas hay que hacer un seguimiento posterior obligados con un urocultivo de orina mensual. Y cuando hay una cistitis recurrente en mujeres con relación con la actividad sexual, aquí sí hay que realizar ya una profilaxis postcoital, administración postcoital de cotrimoxazol, nitrofurantoína, amoxicilina más ácido clavulónico, que viene de 835 a 125 miligramos, una cápsula por vía oral, y postcoital durante 6 meses, ¿no? Y hay que hacerle siempre una profilaxis continua de fosfomicina más trimetanol cada 10 días. Bien. Y cuando tenemos un anciano con síndrome confusional agudo, aquí se realizará un análisis de orina, hay que realizarle también un hemograma y una bioquímica, ¿no? Requiere ingreso ya definitivamente hospitalario si el paciente está confuso, ¿no? Si el paciente no está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? También tiene fiebre, tiene una leucocitosis por el riesgo de sepsis también urológica, ¿no? Pero si estamos en una bacteriurias asintomáticas en los ancianos, pues en este caso no va a requerir tratamiento, pero hay que mandar igual a hacerle un cultivo sin casos, ¿no? Encontramos en el examen de orina que salga patológico. Y cuando encontramos en el tratamiento, pues de una infección de la vía superior alta, infección de tracto urinario de la vía superior alta, los criterios de ingreso se requiere ingreso hospitalario, los pacientes con pielonefritis aguda que presenten lo siguiente: pacientes que no se estabilizaron tras 6 a 12 horas con observación una vez el inicio del tratamiento, cuando vemos que hay una sepsis grave, cuando la clínica de complicación local tiene, pues, el dolor intenso, tiene hematuria franca, también hay una alteración de la masa renal, también hay una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa va a estar? Va a estar afectando lo que viene a ser el estado general, pues, no derivado exclusivamente del cuadro febril, ¿no? ¿Qué más? Que el paciente tiene dificultad para tomar la medicación oral, también el paciente puede tener inmunosupresión, o el paciente puede estar embarazada, que es un riesgo ya más alto, o también el paciente puede tener anomalías urológicas, ya sea anatómicas o funcionales, ¿no? También hay pacientes en tratamiento domiciliario sin remisión de la fiebre tras 3 días de tratamiento con, pues, que viene a ser antibiótico. Pero si es una tratamiento para una ITU inferior baja, no de vías bajas, entonces el criterio de ingreso va a ser, pues, que las infecciones del tracto urinario bajas no requieren, pues, ingreso, excepto que este paciente tenga una cistitis ya tipo hemorrágica, ¿no?
en el cual hay gran hematuria, presenta coágulos, una cistitis encefalomatosa, normalmente que se presenta en los pacientes que sufren de diabetes mellitus, tienen uretritis con absceso uretral, prostatitis, por ejemplo, con signos de sepsis, absceso prostático, que tiene ya presente retención urinaria, en los cuales en este paciente está contraindicado el sondaje uretral y está indicado el sondaje ya suprapúbico, ¿no? Y pues también la orquiepididimitis con signos de sepsis o absceso testicular. Bien, estaba presentando aquí un cuadro ya de tipo de infección, por ejemplo, una cistitis, una pielonefritis, un absceso perirenal, ¿no? En el cual tienen tratamientos, y la cistitis, por ejemplo, del subtipo cistitis simple, de cistitis complicada y paciente sondado, y también pues pacientes embarazadas, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? Pues en este caso de cistitis simple, pues, ¿no? La ceftriaxona, ¿ya? O la fosfomicina con trometanol. En la cistitis complicada también ceftriaxona. Y Doctor, también tiene 30 segundos para terminar su exposición. Ya, doctor. Bien. Entonces, igual en las mujeres embarazadas. Entonces, este cuadro está repitiendo todo lo que ya les he mencionado anteriormente, ya para poder hacer un poquito más resumidamente y tenerlo como fines de estudio. Es lo mismo que les he mencionado, porque justamente también nos habla de los días que deberíamos estar tratando y también las opciones de medicación en cuanto no tengamos el tratamiento indicado. Bien. Doctor, gracias. Gracias, doctores. Muy bien. 5 ponentes nada más, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, antes de empezar con las ponencias de los artículos, ¿cuál es el objetivo de tratar infecciones urinarias? Nuestro objetivo es que ustedes ya aprendan a diagnosticar, aprendan a solicitar los exámenes respectivos que les van a ayudar a precisar su diagnóstico y a dar un tratamiento adecuado. Ese es el objetivo que tenemos. Entonces, hay diferentes clasificaciones, como lo han mencionado sus compañeros, de las infecciones urinarias. Sin embargo, el cuadro que presentó el doctor Bailón debe grabarse en la cabeza de ustedes, ¿no? ¿Es una ITU baja o es una ITU alta? Eso es lo primero que tienen que precisar ustedes. Y después de ello, si la ITU es baja, ¿es complicada o no complicada? O si la ITU es alta, ¿es complicada o no es complicada? Porque los tratamientos van a variar acorde a estas características del paciente. Si es una ITU baja, no complicada, que por primera vez se presenta, no va a ser necesario ni siquiera hacerle el urocultivo. Iniciarán ustedes tratamiento antibiótico. La que mejor manejen, la que mejor les parezca, ¿ya? La variedad de antibióticos que tienen es múltiple. ¿Qué recomiendan? Recomiendan, por ejemplo, la fosfomicina, el monurol, dosis única. Pueden ser también tratamientos cortos, de 3 días. Pero si es una cistitis baja complicada en un paciente, y hablamos de complicado no porque ya está en shock séptico o en sepsis severas, hablamos de que es una infección urinaria complicada cuando el paciente es portador de alguna enfermedad que no le permite un funcionamiento adecuado o tiene una alteración estructural en las vías urinarias. Entonces, a esos pacientes que cursan con infecciones que tienen estas características, se les considera, entonces, ITUs complicadas. Un paciente diabético que cursa con ITU es una ITU complicada. Un paciente portador de sonda que cursa con ITU es una ITU complicada. Un paciente con ITU y que tiene además cálculos renales es una ITU complicada. Entonces ahí el tratamiento va a cambiar. El tratamiento allí va a ser más largo. Va a ser mucho más largo. En las ITUs altas complicadas, tenemos la posibilidad de que estos pacientes hagan sepsis. Las pielonefritis pueden provocar sepsis.
Y aparte de mandarles los pancultivos, el hemocultivo, el urocultivo, y esperar que salgan los resultados que demoran 3 a 5 días, nosotros tenemos que iniciar terapia empírica. ¿Con qué? Como mínimo, con cefalosporinas de tercera generación. Entonces, todo el arsenal de medicamentos que vamos a utilizar en el tratamiento antibiótico de esas infecciones, ustedes ya deben de manejarlo. Y si no es así, tienen que familiarizarse con los antibióticos, con dosis, con presentaciones, con vías de administración. Y también aprender a manejar esos antibióticos ajustando la dosis en pacientes que tienen algún grado de deterioro renal. No olviden de eso. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico nosotros? Muchas veces los pacientes vienen manifestando dolor lumbar, pero ustedes, como son acuciosos, y si no lo son tendrán que serlo, tienen que preguntarle cuáles son las características que acompañan a ese dolor lumbar, ¿no? Si les habla pues de un cuadro clínico florido, de disuria, polaquiuria, tenesmo, malestar, escalofríos y lumbalgia, y ustedes se encuentran una puño-percusión, tendrán pues la posibilidad de pensar en una pielonefritis aguda, ¿no? Recuerden ustedes que los dolores lumbares, el 95% de los dolores lumbares son de origen muscular, paravertebral. Por eso es que tienen que hacer una buena anamnesis de cuáles son las características de ese lumbar y si se acompañan o no de otros síntomas. Y lo que van a pedir es su examen de orina. Y para que tengan un examen de orina patológico compatible con infección urinaria, tiene que tener el examen de orina 2 características principales. Leucocituria, o sea, leucocitos mayor de 5 por campo, y presencia de bacteriuria. Porque de lo contrario, lo único que presentan, si es que presenta una sola característica, va a ser leucocituria, que nos hable de una probable inflamación del riñón, pero no de una infección. Y muchas veces las bacteriurias solas pueden ser contaminadas por orinas contaminadas durante su recolección. Por eso es que es importante también explicarle al paciente cuál es la forma de obtener la orina, ¿no? Debe ser la primera orina de la mañana, el primer chorro debe ser eliminado, debe recogerse el intermedio, la paciente debe haberse aseado, para de esa manera obtener una muestra adecuada, ¿ya? Han hablado de diferentes clasificaciones, pero no he escuchado hablar de ito recurrente, de ito recidivante y de reinfección. ¿Cuáles? ¿Alguien ha leído cuáles son las características de cada una de ellas? ¿Alguno de los ponentes ha leído? Doctora Ikachi. No, doctor. Hablamos de ito recurrente cuando un paciente tiene pues 3 infecciones en un año o 2 infecciones en 6 meses. Ahí hablamos de ito recurrente. Y hablamos de reinfección cuando un paciente luego de 2 semanas comienza a tener nuevamente otro tipo de infección, pero por un germen distinto al anterior. ¿Ya? Eso es reinfección y recurrencia. Cuando hablaron de patologías y de etiologías, lo que tienen ustedes que memorizar es que el 95% de las infecciones son causadas por el Escherichia coli. Y el Escherichia coli en nuestros tiempos ya se comporta como un germen resistente, sobre todo a los betalactámicos, y recibe el nombre de Escherichia coli B positivo. No se olviden de ello, B positivo. Entonces, un paciente muchas veces puede venir con infecciones a repetición que ya ha estado manejado frecuentemente y que ha recibido un sinnúmero
de antibióticos que ha hecho que este Escherichia coli sea resistente a los beta-lactámicos. Entonces, este Escherichia coli ha aprendido a producir una sustancia que lo defiende de los beta-lactámicos y lo hace resistente. En esos casos tenemos que usar carbapenems, ¿no? Carbapenems. Entonces, cuando tengan entonces ustedes una infección urinaria, tienen que definirlo. ¿Es alta o baja? ¿Complicada o no complicada? Y si es una que ya ha hecho resistencia a los betalactámicos. Si es no complicada, pueden hacer ustedes uso de lo que habíamos mencionado, pero si es alta, tienen que hacer uso de cefalosporinas de tercera generación, hiperlacilina. Y si es BLE, tienen que hacer uso de carbapenems. No se olviden de eso, ¿ya? En otras circunstancias van a tener pacientes que por su propia condición clínica, su inmunodepresión, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ellos tienden a ser un tipo especial de pielonefritis, la pielonefritis enfisematosa, ¿no? Enfisematosa. También recuérdenlo. Lo otro que también deben memorizar ustedes es, en las mujeres es muy frecuente que cuando tienen cistitis, hagan cistitis hemorrágica por infección. Comienzan a orinar sangre, pero eso es frecuente y común verlo en las pacientes mujeres, ¿ya? Cuando hemos hablado de antibióticos, Bailón presentó una serie de antibióticos. Su diapositiva o su figura que mostró era del año 2014. Pero así como ha pasado en ese año probablemente, cada cierto tiempo, cada 5 años, nosotros variamos nuestro espectro de defensa. Antes de que salieran las fluorquinolonas, el tratamiento de moda era sulfas, más nitrofurantoínas, más aminoglucósidos. Ese era el tratamiento de moda. Salieron las fluorquinolonas y a todo el mundo se le daba fluorquinolonas y además de eso se comenzó a hacer uso irracional de las cefalosporinas de tercera generación. De tal forma que comenzó a incrementarse la resistencia a las fluorquinolonas y a las cefalosporinas de tercera generación. Y en los últimos estudios que se han presentado en el Hospital Rebagliati, si bien es cierto, hay esa resistencia para estos medicamentos que les estoy comentando, hay una sensibilidad alta para sulfas, para aminoglucósidos y para nitrofurantoína. Entonces, como les vuelvo a repetir, a veces se pone de moda el uso de un antibiótico y comenzamos a usarlo de forma irracional. Por eso es que nosotros debemos usar de forma racional y sobre todo con indicación médica, ¿no? Para que no se abuse de su comercialización y se cree este tipo de resistencia. Generalmente las pacientes o los pacientes que vienen con pielonefritis aguda, la mayoría de ellos vienen con náuseas y vómitos y mucho malestar. Es muy poco o es casi infrecuente que los pacientes que tienen una pielonefritis aguda se traten de manera ambulatoria. No solamente por las características clínicas, sino porque tenemos una alta posibilidad de que esta pielonefritis tenga ascendencia hematógena y produzca una sepsis a punto de partida urinaria. Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctores, para sus ponentes? ¿No hay ninguna pregunta? Doctor. Adelante, doctora Baltasar. Sí, buenos días. ¿Hay algún nombre específico para una ITU que dé anual? ¿Anual o cada 2 años?
No, es un adito nada más. El nombre es para las recurrentes, ¿no? Aquellas que están de forma constante molestando. Pero aún así, si es que la infección urinaria se presenta de forma frecuente, en este caso periódicamente anual, es necesario descartar que no hay algún factor que esté predisponiendo para esto, como por ejemplo una variedad anatómica, una anomalía, un cálculo por ahí metido. Entonces hay necesidad de buscar la causa. Pero nombre característico para una que se presenta de forma anual, no, al menos la literatura no lo menciona, doctora. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, doctor. Estaba leyendo que para la prevención se toma a veces cranberries o probióticos. ¿Se debe indicar al paciente que consuma ese tipo de sustancias o no tiene efecto probado científicamente? Lo que está indicado y demostrado es que una adecuada hidratación disminuye la posibilidad de infecciones urinarias, sobre todo en aquellos pacientes que tienen pues algún tipo de anomalía o factor de riesgo como cálculos, ¿no? Sin embargo, también hay literatura que describe que el uso de las sustancias que usted menciona también es útil para poder disminuir la frecuencia de las infecciones urinarias. Contraindicación no tienen, y sí hay alguna literatura que da su visto bueno para eso. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, si no hay más preguntas, vamos a empezar